Muy bien, en esta mañana vamos a hablar sobre la fe auténtica. En primer lugar, un concepto sobre la fe, la definición, algunos ejemplos a lo largo de la palabra y qué utilidad tiene en nuestro día a día. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Este fue uno de los primeros versículos que memoricé cuando era pequeño y sinceramente no entendía muy bien lo que significaba. Pero era bastante útil porque cuando hablaba con algunos compañeros y con algunos amigos me preguntaban, oye Paco, ¿y eso de la fe qué es? Pues yo directamente les recitaba este versículo de memoria, literalmente, pero no entendía muy bien qué era lo que significaba. Y es que la fe es algo difícil de definir, es algo difícil de explicar. Y para eso vamos a meternos un poquito en profundidad cuál es su origen, cuál es el origen de esta palabra. La fe tiene su origen en un sustantivo hebreo que se denomina emuná. Y este sustantivo, a su vez, guarda relación con otro significado. El principal de ellos, amán, verbo que significa creer e implica acción. Y esto es importante, familia, que lo tengamos en cuenta porque va a ser determinante a lo largo del mensaje de esta mañana. Un ejemplo lo tenemos en Génesis 15, versículo 6, donde Abraham creyó a Dios, pero todos sabemos que Abraham no era solamente una persona de creer en Dios, sino que también actuaba. Abraham actuaba. Del mismo modo, emuná se relaciona con el término emunim y quiere decir verdad. En Proverbios 14:5 dice, el testigo verdadero, emunim, no mentirá, pero el testigo falso hablará mentiras. Emuná, creer, verdad. Por lo tanto, va a ser algo donde nos apoyemos, donde sea un soporte. Emuná está relacionado con Neemán, que se refiere a una persona fiel, una persona en la que podemos apoyarnos, en la que es un soporte para nosotros, y también está relacionado con Omnot, que significa los postes que sujetaban las puertas del templo y que permitían que éstas se abrieran y cerraran. Del mismo modo, emuná también está relacionado con que significa madre en hebreo. Una madre es alguien en que en su hijo puede confiar. Y omen, que significa aquel que cría o padre adoptivo, también está relacionado. El ejemplo lo tenemos en Números 11:12, donde Moisés se queja al Señor diciendo, ¿acaso soy yo el omen de este pueblo? ¿Acaso soy yo el que cría a este pueblo? Y por último, la palabra amén, que es una palabra que todos conocemos, que recitamos al final de cada oración. Y guarda relación con emuná, pues significa doy fe de ello o que así sea. Todo esto, familia, está relacionado con la palabra emuná, con la fe auténtica, según la palabra. Podéis ver que no es fácil de definir, pues engloba muchos atributos: creer, verdad, soporte, confiar y acción. Esto es importante. A día de hoy podemos ver que todas las personas tienen fe. Tienen fe en su trabajo, tienen fe en alguna habilidad, incluso tienen fe en que les toque la lotería. ¿Por qué? Porque las personas necesitamos confiar, necesitamos creer y apoyarnos en algo o en alguien. Tenemos esa necesidad. Sin embargo, la fe cristiana va mucho más allá, porque la fe cristiana, a diferencia de todo este tipo de fe que he puesto de ejemplo, no se soporta exclusivamente en el razonamiento, no se obtiene exclusivamente por el razonamiento. Bien es cierto que el razonamiento, por ejemplo, la apologética, la defensa de la fe cristiana, es una herramienta que permite que mantengamos y reforzamos nuestra fe, pero no es la base de nuestra fe. Por ejemplo, si yo digo que esta televisión funciona gracias a un cable, al día siguiente puede venir un técnico y me dice, no, Paco, tu fe en que esta tele funciona por un cable es errónea, porque no es el cable, sino son los chips y las placas base que le dan funcionalidad a la tele. Pero es que al mes siguiente puede venir otro experto y decirme, oye, que no es los cables, el chip, sino es la energía que le da funcionalidad a la televisión.
¿Qué quiero decir con esto? Que si basamos nuestra fe en el razonamiento, nuestra fe va a carecer de verdad absoluta y por lo tanto no va a ser algo en que podamos confiar plenamente. La pregunta que os lanzo ahora, entonces, ¿en qué basamos nuestra fe? Aquí tenéis la respuesta. En la verdad absoluta, en Juan 17 y 17, en la palabra de Dios. Ahí debe estar basada nuestra fe y va a ser la principal fuente de alimento por la cual podamos mantener y crecer cada día nuestra fe auténtica. Hasta Salomón dijo una vez, el necio se lo cree todo, pero el inteligente se fija bien por dónde va. Esto está en Proverbios 14:15. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas personas del mundo podrán señalarnos a los cristianos como personas débiles, personas que se creen lo primero que les cuentan, como si tuviéramos una fe fingida, una fe ficticia. Sin embargo, en Romanos 12:1 se nos habla que nuestra fe la podemos demostrar, que es una fe que te capacita para no creer en lo primero que te cuenten, una fe sólida. Hasta aquí, hermanos, quería llegar con la definición de emuná. Pero vamos a seguir, para que entendamos todavía mejor lo que significa, fe auténtica. Para ello he seleccionado 4 ejemplos a lo largo de la palabra y que me gustaría que analizáramos por encima. En primer lugar, Abraham, yo creo que todos los conocemos, considerado el padre de la fe, fue un claro ejemplo de emuná. ¿Vale? Su vida fue un completo ajetreo de batallas, guerra, conflictos, problemas familiares, 2 mujeres, en fin, muchas cosas. Pero Abraham mantuvo su emuná durante toda su vida y a sus 99 años el Señor le dijo, voy a ser de tu descendencia como las estrellas del cielo. Pero vamos a ver, con 99 años Abraham solamente tenía un hijo, que era Ismael, y encima con una sirvienta, que no era ni su mujer, que era Agar. Pero Abraham creyó al Señor, Abraham confió en lo que el Señor iba a hacer en su vida. A diferencia de su mujer Sarai, que tuvo una fe más débil, me gustaría hacer un paréntesis y que nos dirigiésemos por un momento a Romanos 15:1, donde se nos dice que los que somos fuertes en la fe debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Aquí Abraham, quien estaba fuerte en su fe, fortaleció también la fe de su mujer. Y finalmente, Isaac fue la señal del pacto que Dios hizo con Abraham y con Sarai. No quiero terminar aquí este episodio. Me gustaría también que pensásemos en el momento en el que Dios le dice, vale, Abraham, ya te he dado tu hijo más esperado, tu mayor anhelo, ahora mátalo. Imaginaos que el Señor da lo más preciado, lo que siempre habéis deseado durante casi todo un siglo, y ahora te dice que lo mates tú con tus propias manos. No que el Señor se lo va a llevar para su reino, no que se va a morir, no, que tú lo vayas a matar. O sea, yo creo que esto es difícil de asimilar. Yo no me querría ver en la piel de Abraham. Sin embargo, para Abraham, Dios estaba por encima de cualquier otra cosa de su vida. Para Abraham, su emuná estaba por delante de cualquier otro hijo y de cualquier otro regalo. Otro ejemplo lo vemos en Rahab. Es un personaje que pasa casi desapercibido, pero que fue determinante en la historia del pueblo de Israel. Nos vamos un momento a 1 Corintios, capítulo 1, versículos 27 y 28. Nos dice así: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Por qué comento esto? Porque Rahab, prostituta cananea, lo más bajo de la sociedad, lo más débil, fue utilizado por Dios para humillar a los que se creían fuertes. En este caso, Rahab llegó a engañar al mismo rey de Jericó,
diciendo que los espías que estaban escondidos en su casa y que posteriormente conquistarían Jericó habían huido. Y el rey se lo creyó. Y de esta manera permitió que estos espías posteriormente invadieran, junto con el resto del pueblo, Jericó. Rahab no solo temía al Señor y había escuchado de sus obras, sino que tuvo una fe auténtica, y esto fue lo que le ayudó a confiar y por lo tanto a salvar la vida suya y de su familia. Me gustaría resaltar el cordón rojo por donde descendieron los espías y que fue la señal que tuvieron para que les perdonara la vida de la familia de Rahab. Al igual que en ese momento fue el cordón rojo el pacto entre Israel y la familia de Rahab, ahora es la sangre de Cristo en la cruz por la cual tenemos fe en que seremos salvos. Tercer ejemplo, Ana, la madre del profeta Samuel. Otro personaje quizás olvidado, pero muy similar al caso de Sarai, mujer de Abraham. Tenía un anhelo increíble por tener un hijo. ¿Qué madre no quiere tener un hijo? Y más en esta época donde era tan importante para la estabilidad de la casa y socialmente estaba mal visto o era considerado como una maldición que una mujer no pudiera tener hijos, como si hubiera hecho algo malo y Dios le estuviera castigando. Imaginaos qué más lo tuvo que pasar Ana y Sarai. Y encima las riñas con las otras mujeres del marido, por si fuera poco. Pero Ana oraba, mantenía su emuná, seguía creyendo en el Señor y que Él iba a actuar en su vida. Y gracias a la emuná de Ana, el Señor pudo cumplir su voluntad. Y también resaltar el capítulo 2 de 1 Samuel, donde Ana canta al Señor agradeciendo por esa fe, por esa oración respondida, que posteriormente sabemos que Samuel sirvió para la obra del reino de Dios en el momento que fue destetado de su madre. Y el último ejemplo, la reina Esther. Aquí tenemos una Esther, pero hace más de 2000 años hubo otra que se llamaba también Esther, que fue reina del imperio persa. Esta mujer, huérfana desde muy pequeña, judía en un momento donde ser judía estaba muy mal visto, tuvo temor del Señor y creyó en todo momento a lo largo de su vida. También tuvo una emuná ejemplar. Esther destacó por interceder por su pueblo. Sabemos que el rey persa mandó una orden de ejecutar a todo el pueblo judío, pero Esther se interpuso y decidió presentarse delante del rey sin ser llamada, cosa que era pena de muerte si te presentaba delante del rey sin que te llamaran, pero como dice el versículo 16 del capítulo 4 de Esther, oraba, ayunó durante varios días y dijo, si muero, que muera, pero yo voy a interceder por mi pueblo. Y finalmente cambió el transcurso de una historia que iba a tener un final fatal. Gracias a su emuná, cambió el transcurso de la historia. Muy bien, familia, pues hasta aquí hemos estado hablando de la fe. ¿Y ahora qué? Hemos visto ejemplos de hace 2500 años, pero un 30 de junio de 2024, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer cuando salgamos por esa puerta? Donde nos están esperando WhatsApp, correo, nuestro día a día. ¿Cómo podemos aplicar nuestra fe en nuestro contexto? Os recomendé que os leyerais el capítulo 11 de Hebreos. Creo que es uno de los pasajes centrales donde se trata acerca de la fe. Y a partir de este pasaje he extraído algunas de las bendiciones que Dios va a hacer en la vida de aquel que mantenga una emuná, una fe auténtica. No voy a leer versículo por versículo por falta de tiempo, pero sí voy a hacer referencia a ellos. Uno está en el versículo 2. Podremos dar buen testimonio. Muchas veces pensamos que evangelizar, como hacen algunos hermanos, es salir a la calle, dar folletos y hablar de la palabra, cosa que es totalmente adecuada y aceptable, pero creo que hay una forma básica de dar testimonio, de dar ejemplo,
y es con nuestra forma de ser. Y una persona que mantiene una emuná y una fe auténtica tiene una forma de ser que se diferencia de las demás personas del mundo, que pueden llamar la atención y de esta manera dar pie a una conversación acerca de Jesús. Ayer lo estaba hablando con mi padre, cómo en diferentes contextos podemos hablar de nuestro día a día y de esta manera acercar la palabra a las personas que están alrededor nuestra. Versículo 6. ¿Podremos agradar a Dios? Y esto me parece muy interesante. ¿Qué habrá más bonito que un hijo quiera agradar a su padre? ¿Y qué habrá más bonito que nosotros podamos agradar al Dios que hizo todo lo que existe? Pues bien, manteniendo una fe auténtica y una relación cercana con Dios, podremos agradarle. Versículo 7. Podremos anticiparnos a algunos problemas. ¿Cuántas veces nos hubiera gustado que alguien nos hubiera advertido de alguna mala decisión que hemos tomado en algún momento de nuestra vida? Estando cerca de Dios, teniendo una fe auténtica, podremos saber qué es lo que busca Él de nosotros. Como buen padre va a desear siempre que tomemos buenas decisiones. Y siempre lo he dicho, hermano, cuando vayáis a tomar una decisión, si queréis tomar una buena decisión, aquella decisión que os acerque más a Dios será la decisión correcta. Versículo 8. Los mandamientos no supondrán una carga. Hace unos años, a lo mejor, cuando empezamos a leer los mandamientos del Señor, podemos ver que puede suponer una carga. Teniendo una fe auténtica y una emuná y una relación cercana a Dios, estos mandamientos van a formar parte de nuestro día a día y van a pasar casi desapercibidos. Versículo 16. Dejaremos todo. No sé si conocéis personas cercanas a vuestro entorno que han dejado todo lo que tienen para irse a un país tercermundista y empezar allí a ayudar a los más necesitados y dar testimonio de Cristo. Personas que tienen ya su familia, incluso hijos, un trabajo estable, personas que tienen la vida resuelta. Pues yo no he entendido cómo estas personas cogen y lo dejan todo para irse a un país en ruinas. Esto se explica mediante la fe auténtica. Versículo 20. Podremos bendecir a otro. ¿Qué quiere decir bendecir? Bendecir significa biendecir, desearle el bien a otra persona. La pregunta que os lanzo: ¿cómo una persona que no conoce el bien puede desear esto mismo a otra persona? Pues bien, teniendo una fe auténtica, habremos tenido la experiencia de conocer a Cristo, de conocer este bien para nuestra vida y desear de corazón que otras personas también lo tengan presente. Versículo 23. No temeremos al mundo. Cada vez son más los que no pueden conciliar el sueño, tienen diferentes tipos de ansiedades, depresiones, preocupaciones. Y todos los que estamos aquí también tenemos preocupaciones, yo el primero. Pero hay una diferencia cuando estas preocupaciones ocupan el primer lugar de tu vida y cuando el primer lugar de tu vida lo ocupa Cristo. Estas preocupaciones pasan a un segundo plano y podrás vivir confiado, sin temer a este mundo. Versículos 32 y 34. Prosperidad y victoria. Hermanos, yo sé que aquí también hay personas con muchas habilidades, que tienen capacidades y dones, pero no seamos orgullosos, porque al final nuestra carne es débil y siempre va a querer aspirar a lo más, a lo más. Y nuestras metas a veces se verán inalcanzadas si no tenemos una fe auténtica. Y ya voy terminando este apartado. Como sucedió con Ana, teniendo una fe auténtica, teniendo emuná, podremos cumplir la voluntad del Señor. Perseverando en la oración y en su palabra, al final el Señor cumplirá su propósito en nuestra vida, que es un propósito mayor que cualquiera de nosotros podremos pensar. Y por último, y no menos importante, como dice Efesios capítulo 2, versículos de 8 al 10, somos salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Familia, voy llegando al final de este mensaje y os lanzo una pregunta. Entonces, ¿basta con creer en Dios? ¿Basta con decir, Señor, creo en ti, confío en ti, creo que tú eres la verdad? En la palabra dice que hasta los demonios creen. Entonces, aquí hay algo que no me encaja. En la palabra podemos diferenciar dos tipos de fe principales. La fe ficticia, en la que Pablo se dirige a Timoteo en 1 de Timoteo, diciendo y quejándose de los principales doctores de la ley que predicaban y pregonaban de la palabra sin entender lo que ponía. Era una fe aparentemente, oye, buena, ¿no? Creer en Dios, conocían la palabra, sin embargo, carecían de acción. Esta es la fe ficticia. Y en segundo lugar tenemos la fe auténtica, aquella en la que no solamente decimos, confío en ti, Señor, creo en tu palabra y creo en lo que tú vas a hacer en mi vida, sino que también actuamos, sino que también hay obras para su reino. Esta es la principal diferencia entre la fe ficticia y la fe auténtica. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿basta solamente con creer en Dios? Bueno, pues ahora tendremos un segundo mensaje en el que Gilberto nos aclarará aún más esta cuestión. Familia, muchas gracias por vuestra atención y espero que haya sido de mucha bendición para todos los que estáis aquí presentes.